Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. De esto estuvimos hablando obviamente al aire, fuera del aire. Estuvimos tomados durante estos últimos años por la escaloneta, por la selección argentina, por los logros deportivos que tuvimos a nivel internacional, el Mundial, 2 Copa América, la última hace poquito. Y alguien tenía que escribir sobre esto, porque si no, ¿cómo íbamos a saber cómo es la cosa? ¿Quién nos lo iba a explicar? ¿Y quién más sino que Alejandro Wall, que acaba de publicar Revolución Scaloni, un viaje a la formación del entrenador campeón del mundo, para, bueno, explicarnos el secreto de la Coca-Cola de esto. Lo escuchan obviamente Alex, amigo acá, lo escuchan todos los días en Pasaron Cosas, pero vamos a hacerlo formal. Cubrió Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Tranquilo, laburando ahí. Es autor de los libros Academia Carajo, Celeste. ¿Estás contenta? Sí, obvio, porque hoy somos mayoría Racing. Tiene una relación a Diego lo echamos. en este punto. El último Maradona, en coautoría con Andrés Burgo, otro gran periodista deportivo que aparte está en la radio con él. Corbata, El Win, Ahora que somos felices, La Tercera y Los Héroes, escribe en Tiempo Argentino. Es parte de Tiempo Argentino y la experiencia de Tiempo Argentino. Pasaron Cosas todos los días acá y era por abajo en la M1110. El libro del que vamos a... Bueno, está en Fox Sport también ahora. Y el libro del que vamos a hablar ahora, que es Revolución Scaloni. Ali, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Placer estar acá a esta hora. Mira, sabemos que no estás entre... No estás ni estamos, pero bueno, vos tenés más autoridad en esto, entre esos mercenarios de los cuales aparecen cada tanto, ¿no? Que le vienen diciendo, Scaloni, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no renuncia a Di María? Te lo pido de rodillas, etcétera, etcétera. Pero estabas entre lo que la viste. Y dijiste, cuando llegó este tipo, todos teníamos... Yo no, el que no tire la primera piedra. Yo voy a decir, ¿y ¿quién trajeron a este? Uno que no conoce, ¿no? Y que espera como al conocido, al que ganó, etcétera. Pero Scaloni fue como un crecimiento, tranquilo, de a poco, de atrás. En el libro no queda tan claro, pero ¿la viste o no la viste? No la vi. No la vi. Pero separo esas dos situaciones. Incluso es interesante porque el no la vi fue bastante un despertar de cuando empecé a trabajar el libro, porque una de las cosas que hice fue ver todas las conferencias de prensa desde la primera. Empecé a buscar cuáles eran las primeras conferencias de prensa de Scaloni y me di cuenta que no lo estábamos escuchando. Y no lo estábamos escuchando porque había un contexto muy concreto de su llegada. Él era un asistente de Sampaoli. Claro. Tenía un pasado como jugador de selección argentina, había jugado en Mundial 2006, había sido campeón de la Sub-20 con José Pekerman, pero no era tampoco de los jugadores más recordados de la selección argentina, que de hecho él se nutre de jugadores que, si querés, tienen otra envergadura, que son sus asistentes, porque Aimar, Samuel, Ayala tienen una trayectoria superior a la de Scaloni en esos términos. Y cuando volví a escuchar esas conferencias de prensa, lo que él planteaba, me empezó a generar algo interesante en decir, claro, estábamos encerrados en un prejuicio de que esto no podía estar pasando. La selección argentina necesita un entrenador con una trayectoria, necesita un entrenador con una historia y demás. Y no escuchábamos lo que él estaba tratando de construir y decir. Entre eso, me quedo con... Creo que fue su primera respuesta en una conferencia de prensa, que es que mi tarea, dice, es generar jugadores, construir jugadores de selección argentina para que el que venga tenga un amplio abanico de posibilidades para poder elegir. Y otra de las cuestiones que plantea es, queremos generarle a los jugadores que lleguen la sensación de que no se sacan más esta camiseta, que es una reconstrucción de un sentido de pertenencia que él no lo dice, pero es evidente que lo plantea, que tiene que ver con lo que ellos aprendieron de la etapa con José Pekerman. Y otro punto que me pareció interesante de esas primeras conferencias de prensa es que él en un momento aclara en una respuesta, dice, yo hablo en plural porque no soy yo solo. Somos varios, está Aimar, está Samuel, todavía no había llegado allá, está Martín ¿Cómo Tocali. se nota eso, no? Aparte, ¿cómo se nota en la imagen, no? Cuando uno lo ve hablando con uno que va y le dice, como que tiene peso esa gente también, ¿no? Sí, total. Es un cuerpo colegiado y que tiene que ver ahí con la toma de decisiones, que incluso después se va ampliando a más personas. Sí, en lo que me puedo jactar, si querés, tampoco me parece un descubrimiento, es que en la Copa América 2019...
la selección argentina ya empieza a mostrar que había algo. Y sin embargo, sigue recibiendo críticas. De hecho, muchas de las críticas... Después de ganarla. Cuando termina tercero, cuando la de 2019. de 2019, en ese tercer puesto, recuerdo que escribo para Tiempo una nota cuando termina diciendo acá algo se sembró, es evidente que acá algo hay. Y me acuerdo también, y esto lo saben mis compañeros, pasaron cosas que en la previa de la Copa América 2021 también yo sentía que había una selección que estaba buscando algo. No, de ningún modo dije esto van a ser campeones, pero es decir, ahí ya veías algo. A mí me parece que el contexto de 2018, cuando él llega, las críticas son lógicas y él las entiende. Él no se sube a ninguna polémica, él no le contesta a nadie. Pero las críticas ya en 2019 empezaban a ser injustas. Empezaban a no analizar qué es lo que él estaba trabajando en la selección argentina, donde empezaba a verse un equipo, donde empieza a surgir el De Paul, Paredes, Lo Celso, que va a ser el mediocampo. Claro. Empieza a nacer en esa Copa América 2019. Y Scaloni como jugador y Scaloni como técnico, ¿qué hilos de continuidad hay ahí que está un poco tratado en el libro, no? Sí, la verdad es que es muy distinto. Él ve el fútbol desde el lateral derecho, porque es lateral derecho, mediocampista, si querés, un jugador batallador. Me encanta esa perspectiva, porque uno dice, él mira la política desde Córdoba, dice, él mira el fútbol desde el lateral derecho, y vos decís, chau, boludo, ya está. Claro, porque uno tiene la idea de que el 5 es el que tiene la panorámica de la cancha. No, está perfecto. A veces cerca del técnico. También. Claro, exactamente. Pero él tiene, su mejor momento es en Deportivo La Coruña, que es un momento en donde el Deportivo La Coruña, que hoy está en el ascenso en España, en ese momento le peleaba al Real Madrid y al Barcelona, de hecho gana la Liga y compite en Champions, y él es una especie de jugador número 12 de ese equipo, que es un equipo de figuras, y que lo dirige Javier Irureta, un entrenador español, y él empieza a construirse ya con esa mirada. Hay algo que descubro por hacer el libro, que es que él tiene una imagen como jugador y hacia adentro del grupo muy distinta a la imagen que vemos. Viste que Scaloni es un tipo completamente medido en las respuestas. No festeja los goles, o sea, bueno, decir, ¿qué le pasó? Era todo lo contrario. Era el jodón, era el que encabezaba las bromas. Y descubro algo que en el libro llamo como libros sagrados de Scaloni, que es unas entrevistas que da antes de 2006 del Mundial, en donde estaba la idea de que Pekerman lo llevaba un poco porque lo tenía como un jugador necesario para el grupo. Y él aclara que él cree que no, él se va un año al West Ham porque Pekerman le pide que juegue de lateral derecho, que lo necesitaba en ese lugar. Él va a Scaloni y no va a Pupi Zanetti a ese Mundial. Y él aclara que no va solamente por lo que él es en el grupo, pero que sin embargo él cree que hay que conformar una hermandad como plantel, que él entiende que cuando ve a un jugador bajoneado él se tiene que acercar a hablarle, cosa que hace. Y si yo estoy bajoneado no lo va a notar nadie porque yo voy a procurar nunca mostrarme bajoneado. Y empieza a hablar de Messi y de cómo había que tratar a un Messi que iba hacia su primer mundial. Dice, hay que cuidarlo, llevarlo de a poco, es un jugador que viene de una lesión. Le había sacado una radiografía. O sea, él ya como jugador tenía una mirada de entrenador y de pensar en un grupo que después termina desarrollando y explotando, sobre todo cuando se va al fútbol italiano, y entonces descubre que además de todo eso había sistemas tácticos y había detalles y demás, y se empieza a obsesionar con todo ese costado. El libro del que habla es Revolución Scaloni, y estamos hablando con Alejandro Wall. Tiene prólogo de Gastón Edulce, y lo publicó Planeta, Augusto. Claro, y aparte se lanzó en junio, digamos, antes del inicio de la Copa América. Sí. Te quería preguntar por eso, porque, digamos, en el hipotético caso, bastante probable que sea de una segunda edición, porque anda muy bien el libro, digamos, ponerle que habría que agregar un capítulo de la Copa América 2024, ¿no? ¿Cómo sería un borrador de ese capítulo, de ese episodio? Al calor de esta frase que aparece mucho en el libro de Pekerman, que es la de, para ganar hay que cambiar. Porque quizá vos percibiste cambios en esa Copa, ¿cómo? Sí, pero eso se percibe en todo momento en él también, ¿no? Es un entrenador que, salvo de semifinal a final, que no tocó el equipo, después permanentemente cambia, permanentemente. Lo que no entendíamos, o lo que puteábamos, a ver, ¿por qué lo sacas? Bueno, en esa Copa América 2019 de la que te hablaba, él también tiene esa cuestión. Yo algo que
que noté distinto esta vez fue su perfil público mucho más suelto, cuando sale la primera conferencia de prensa a hablar de los campos de juego, cuando le contesta a un periodista, dice, vos me escribiste, me mandaste un WhatsApp, le dice, ¿cómo tenés mi teléfono? O sea, lo veía así y después otra cuestión que creo que me parecía sí interesante, que es algo que tiene un hilo en el libro todavía para seguir tirando, es que qué pasó la noche del Maracaná, en la que él dijo, acá quiero parar la pelota y voy a tomarme un tiempo en donde todos pensamos que no tuvimos seguía. una incertidumbre un par de meses ahí. Exacto. Y creo que se vincula bastante a lo que pasó en esta Copa América, donde él toma determinaciones más profundas, porque Otamendi sale del equipo, digamos, no es un cambio de partido a partido. Otamendi sale del equipo y el que entra es Lisandro Martínez. Pero en esa Copa América, donde todos empezamos a ver cómo era la relación de él y Chiqui Tapia, que siempre es tensa, porque siempre también es tensa entre un entrenador y un dirigente, y qué pasaba, si era una cuestión de plata, si era esto. Él estaba hablando de cómo sostener sobre todo a los jugadores en una competición, y no hablo solamente de la Copa América, sino en general, en donde la vara estaba altísima y había que seguir buscando más, y no te tenés que caer, no te tenés que dormir. Y creo que él encontró en 2023, en un momento, más allá que había tenido un buen año de la selección, encontró algunas cosas en donde tuvo que empezar a prender las alarmas y a decir, acá no hay que caerse, acá tienen que seguir dando, porque después del partido con Ecuador, que fue un partido que sufrió bastante y que Dibu Martínez lo salva, me acuerdo que nos encontrábamos los que tenemos que hablar después de eso, criticando a una selección donde decís, es injusto, por un partido. Imagínate un entrenador que tiene que marcarle a jugadores que lo dieron todo en un momento determinado y que quizás, como dijo alguien por ahí, después de Qatar 2022 se vaciaron porque fuiste campeón del mundo. Claro. Tener que marcarle determinadas Qué difícil cosas. no seguir después también. Es difícil una derrota dura y un triunfo, decís, ¿y ahora? Claro. Entonces, había muchas cosas que creo que él tenía que revisar y que tienen que ver con el trabajo que venía haciendo, en donde él es interesante porque en relación a lo de cambiar, él llega a la selección con una idea formateada, en donde él había visto Rusia 2018 y había visto por dentro cómo funcionaba la selección argentina y cómo funcionaba la convivencia, y eso, por ejemplo, una de las primeras cosas que me cuentan los jugadores que fueron parte de la primera convocatoria es que se terminan las mesas separadas y a partir de ahora todos mesas juntos, todos se sienten en una misma mesa, nada de mesas chicas y mesas de los demás. Y él ve... Disposición física hacia la camarilla, digamos. Total, basta de eso, todos juntos. Momentos libres y noches libres que la empiezan a tener. Y después él llega viendo que el campeón había sido Francia, entonces dice, el fútbol va hacia este lado. Fútbol rápido, transiciones, contragolpe, nada de tener la pelota por tener, va a eso. Cuando empieza a dirigir a la Argentina y le empieza a dar ese perfil, él empieza a escuchar otra música. Los jugadores tocaban otra música. Claro. Porque tenías a todos jugadores que inicialmente habían sido 10. De Paul, Paredes, hoy los vemos distintos, pero son todos 10. De Paul, Paredes, Lo Celso, Messi, ni hablar. Nos vamos para adelante. Enzo, Alexis, todos 10 reconvertidos. Él ya con Paredes, De Paul, Paredes, Lo Celso, empieza a ver que, con estos jugadores yo tengo que tener otra cosa. Entonces empieza a ver que el equipo tiene que funcionar con más pases. Y empieza a dar otra indicación, que es, si nosotros llegamos a juntar 12 pases, 13 pases, 15 pases, la situación nos va a aparecer. Entonces empieza a modificar él mismo, él que es un con el diario del pragmático, lunes lo que pasó, ¿no? Pero es lo que pasó, pero él empieza a modificar su propia idea de lo que cree y de lo que cree que tiene que ver en el fútbol, ¿no? Estamos hablando del libro Revolución Scaloni y estamos hablando con Alejandro Wall, periodista acá de la casa, todos los días en Pasaron Cosas y en muchos otros lugares. Augusto. Sí, Ale, viste lo que me parecía interesante, digamos, porque los que te escuchamos, tanto en Era por Abajo como en Pasaron Cosas, digamos, yo por lo menos percibo que hay cierta matriz panseriana en algunas cuestiones, pero viste que Panseri tenía una visión de los directores técnicos como que eran una figura por ahí más motivacionales que otra cosa. Y por otro lado, en el fútbol actual como que está sobrevalorada capaz la figura del técnico, porque es el fusible, cuando no funciona, a las 5 fechas, chau.
como que serían dos extremos por ahí. Sí. Pero para vos, ¿cómo sería la figura del técnico y a la luz de haber hecho el libro de Scaloni y si te cambiaron algo, ¿no? Tu Sí. percepción. Bueno, sí, es cierto que los entrenadores en los últimos 15 años tienen como una preponderancia superior. Es arbitrario decir 15, pero quiero decir, en las últimas 2 décadas Claro. fue Sí. un crecimiento muy fuerte de la importancia que tiene un entrenador dentro de una estructura. Y claro, cuando uno piensa en lo que pensaba Panzeri en los 60, 70, estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro. Pero él empezaba a ver, porque pensá que, no sé, el Racing de José del 66, por ponerlo de ese modo, antes no se sabía quiénes eran los entrenadores, no tenés visualizado quiénes eran los entrenadores. Empiezan a surgir los entrenadores más protagonistas. Claro. Subeldía ni hablar, ¿no? El Toto Lorenzo. Ahora, en este caso es interesante porque algo de lo que pasa con Scaloni es que Scaloni, cuando le piden un referente, Sí, eso te iba a preguntar antes. él dice Carlo Ancelotti. Y es raro porque en este fútbol el principal referente en general puede ser Guardiola. Él no elige a Guardiola, cosa que es medio contracultural, si querés, y lo elige Ancelotti. Yo me leí, Ancelotti tiene varios libros publicados. Mi árbol de Navidad, Liderazgo Tranquilo, tiene varios libros publicados sobre su trabajo. Corto para quien no sepa quién es. Carlo Ancelotti es el entrenador actual del Barcelona, italiano, un entrenador del Milan, asistente en la selección italiana, un tipo que, recién lo hablamos, era 5, ¿no? O sea, conocía el mediocampo. Mirá. Pero que tiene una característica, Ancelotti, que es un entrenador, lo voy a poner en estos términos, pero que no quiero que no se entienda despectivo, viejo. Un entrenador que en algún momento, lo cuenta en un libro, uno saca una tablet en medio del partido, un Italia-Nigeria, el asistente le dijo, sacá esa tablet, miren el partido. Claro. Y este es un cuerpo técnico que es más reacio a eso. No es tanto de tablet. Más allá que lo vas a ver a Aimar, que lo tiene, y Matías Mann hace un trabajo muy específico, es un entrenador más y trabaja desde la platea. Trabaja en eso, pero cuando vos hablás con ellos son más reacios a esa idea. Son más de que el jugador tenga más protagonismo. Entonces, en ese punto de lo que planteás, de la dicotomía del protagonismo y de el entrenador interviniendo demasiado, metiendo tanta mano, hay algo que lo ha demostrado, incluso con esto que contaba de cómo modificó su idea respecto al equipo. Él entiende que el jugador es el que manda, ¿no? En un aspecto, que ellos tienen un ordenamiento, que ellos ya saben cómo jugar, el equipo tiene una idea, pero que el jugador es el que dispone finalmente de lo que tiene que hacer el equipo. Estamos hablando del libro Revolución Scaloni. Estamos conversando con Alejandro Wall. Si quiere saber más sobre el libro, sabe lo que tiene que hacer. Tiene que ir, comprarlo y leerlo en su casa. Tiene un póster hermoso dentro. Exactamente. Hay una primera aproximación en la página de Planeta para bajarlo. Para ver, Sí, ahí está. sí, Como, claro, siempre como una ponen- prueba, a veces si no les ponen- gusta. Ponen un Es capítulo. el Scaloni ciclista, esa primera parte. Ahora, no te vamos a dejar así de fácil, No. porque hay un montón de quilombos. Sí. Hubo un quilombo bárbaro ahora con en los Juegos Olímpicos. Sí. Pero hay un debate que cruza la Argentina, que es justo el gobierno, entre todas sus batallas culturales, la metió ahora, que es el de las sociedades anónimas deportivas, tratar de convertir a los clubes en sociedades anónimas deportivas. Yo tengo como un ruido, una analogía con la política que te dice, bueno, van por los derechos, quieren privatizar, y me viene un Pablo Semana a decir, bueno, che, hay que defender esto, pero este Estado está complicado como para defender las cuestiones públicas, ¿no? Por cómo está mímica de Estado, etcétera. Y uno le responde, lo primero que le responde es lo que se respondió al principio, estos pibes salieron de los clubes, salieron de acá, mirá, fíjate qué tal salió de allá, fíjate que el Barcelona no es una sociedad anónima, pero los clubes están muy atravesados igual por lo capitalista, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, ¿cómo terciar en ese debate? ¿O qué mirada tenés sobre eso? Sí. ¿No? Bueno, hace poco planteé algo así después de algún arbitraje de Barraca Central y en el que planteaba esta cuestión de si vamos a seguir mirando este fútbol, en algún momento vamos a tener un jeque manejando clubes, Claro. porque si vos seguís manteniendo esta estructura de esta manera, en donde, muchos repetimos, los clubes son de los socios, yo lo digo siendo socio, además del club del que soy hincha, que es Racing. Claro. Aprovecho para mencionarlo, perdona. Hugo. No, todo bien, por favor, aparte de una lucha ejemplar en su momento. Pero yo soy socio y por supuesto elegimos, hay elecciones en Racing, y elegís y tenés asambleas y tenés una estructura de gobierno y hemos pasado 8 años además de gerenciamiento, pero después hay determinadas cosas del fútbol
que decís, ¿para dónde va? ¿Cuánto quieren los socios de los clubes un torneo como este? ¿Cuánto quieren los socios de los clubes este tipo de estructura en la que por momentos, bueno, te aparece un Riestra, que es un equipo gerenciado, básicamente, ¿no? Es como, Barraca Central rápidamente en primera división, y no quiero plantearlo únicamente en eso. Entonces, el fútbol necesita un cambio, pero ahí lo que planteo es que el fútbol necesita un cambio más democrático, no un cambio hacia atrás en el que podamos pensar que un dueño o un empresario, un gran empresario, lo que sea, llegue a un club de fútbol y lo modifique. Además, hay algo que a mí me resulta, no sé, raro, pero esto el fútbol ya lo discutió. Y si querés, no te diría que lo saldó, pero se vota en asamblea, con representantes de los socios. Lo que está intentando hacer el gobierno, incluso cuando dice, nosotros queremos darle una oportunidad, nosotros no estamos obligando a nadie. Sí, está concretamente planteando una obligación a la Asociación del Fútbol Argentino a que modifique sus estatutos, que ya decidió no modificarlos. Entonces, esa es la primera cuestión. La otra cuestión, que es, ¿cuál es el ejemplo que siempre te dan cuando te dicen, cuál es el ejemplo que da Milei? Dice, a mí me gusta el fútbol inglés. Dice, ¿no? Claro. Entonces, Manchester City, Chelsea, no van a construir Manchester City ni Chelsea en la Argentina. Hay que mirar a los costados, básicamente, ¿qué hay? ¿Qué hay en Uruguay? ¿Qué hay en Chile? Hay Manchester City, el City Torque está en Uruguay. Pululando ahí. Claro. Vamos a Brasil. En Brasil vienen incluso de toda una polémica con 7 Partners, o 7 Partners, que fue el único grupo empresario que se sacó fotos con gente de este gobierno, con Juliana Santillán, con Daniel Scioli y con Guillermo Tofoni, que es un empresario muy cercano a Santillán y que es un gran operador. 7 Partners lo quieren echar de todos los clubes. Y hoy tenemos una noticia más. El Burdeos, que es un equipo histórico de Francia, tiene 6 ligas, jugó Zidane, jugó Cabenagui, un equipo grande que estaba en la segunda división. Era de Gerard López, que es un español luxemburgués que tuvo también al Lille. Y el Burdeos, como no consigue como no consigue comprador Gerard López y tiene unas deudas bárbaras, las mandaron por decisión administrativa a la tercera. Y hoy el Burdeos anunció que no puede sostener su plantilla profesional y está a la deriva. Esa es la diferencia cuando te aparece un capitalista, que es cuando el capitalista se va, te deja el club a la deriva. Claro. Vos, con un club de los socios, aún con gobiernos que pueden gustarnos más o menos. Sí, con administraciones de los clubes que pueden gustarnos más o menos. Con administración de los clubes que pueden gustarnos más o menos, tenés participación activa de esa sociedad como de la asociación civil en su conjunto para poder modificarla, ¿no? Entonces, a mí me parece que el debate va por ahí, pero también es cierto que los socios y las socias no tienen que quedarse en el consignismo de la defensa únicamente de statu quo, porque si no, tomando a Seman y a lo que planteamos en general con Milei, nos convertimos en conservadores. Claro. ¿No? Nos convertimos en sujetos conservadores. No, al fútbol dejémoslo así, si son los campeones del mundo. Claro. No, al fútbol hay que modificarlo, al fútbol hay que mejorarlo y al fútbol y tenemos que tener instancias. Yo a algunos dirigentes, con algunos con los que se puede hablar un poco más abiertamente, pero alguna vez le planteé, vos cuando vas a la AFA a votar por tal o cual cosa, ¿llevas el mandato de tus socios? No. Claro. Bueno, deberíamos poder exigirles a los presidentes que van a la AFA que discutan previamente determinados puntos. Que busquen los mecanismos, claro. Determinados puntos. Yo no te digo que cada vez que vayas a reunión de comité ejecutivo tengas que llamar a una asamblea. Un soviet por cada punto, ¿no? Pero hay puntos importantes. Hay puntos importantes y a mí me parece que hay dirigencias, podés tener más o menos diferencias, pero hay dirigencias que eso lo llevan bastante bien, que son bastante amplios a esa cuestión. Y después, me parece que en la dinámica de quién es el fútbol, de los clubes de los socios y demás, hay muchísimas otras cuestiones hoy en disputa. Hoy el fútbol está dominado por el dinero de las apuestas. Claro. Regado por el dinero de las apuestas en toda la industria, si querés, en todos sus ámbitos, ¿no? De las apuestas ilegales, las apuestas legales, las apuestas más reguladas, menos reguladas.
los canales de televisión te bombardean con eso, los clubes de fútbol presentan partidos. Yo he visto desde la cuenta oficial de Racing, hoy Racing juega con Vélez, apostá. No, eso claro. Es una locura. ¿Cómo un club te dice apostá a tal cosa? Sí, como que eso convive un poco con lo que decías, ¿no? O sea, de mantener una especie de folclore del fútbol es así, pero es verdad, o sea, lo que termina mandando igual son empresas de apuestas, los canales. Exactamente. Y en ese punto son difíciles porque mandan, ¿no? O sea, porque en una situación de no hay plata, ellos tienen y ponen, ¿no? Entonces sostienen canales, sostienen claro. Incluso medios alternativos, que uno podría decir, bueno, pero claro, te llegan con el oferta y yo sé que pagan mucho y muy bien. Para hacer eso, no porque haya cobrado hasta la vista eso, sí, pero claro. Digo, sé que pagan muy bien y tienen enredado el fútbol. Entonces, todas esas discusiones, todos esos debates se tendrían que poder dar y tendrían que tener espacio para dar precisamente para que no se genere eso, ¿no? Para que no se genere una especie de embudo en donde en un momento soltás y se te viene toda la avalancha de las sociedades anónimas deportivas. Bien, ¿alguna cosa más? Porque si no, mañana tiene que mandar mensajes, pasaron cosas, tiene que lograr que Berco se lo lea y él pueda contestar. O sea, una más sobre la selección, que en una charla con Juan Di Natale, que hablaban sobre las cábalas, mencionaste algo sobre una presencia más grande de las creencias religiosas entre los jugadores. Eso que, o sea, o qué dice, o en qué se ve, o en qué juega la dinámica de la selección. Bueno, en la selección está sí muy presente la clásica virgen, ¿no? Y después las cábalas mucho más de rutinas, como jugadores que van a comer unos caramelos a la mitad de la cancha. Bueno, eso lo cuenta Andrés, eso viene de largo, en el partido lo cuenta Andrés, en el 86 era... Pero acá llegaron un cargamento de caramelos en un momento que intercedió el hermano de Dibu en la Copa América 2021, y esos caramelos lo empezaron a tomar algunos jugadores, de Paul, Paredes, para comerlos en la mitad de la cancha. La Virgen, de lo que te decía, que es una presencia bastante común en los vestuarios. Yo lo que empecé a observar en el último tiempo es la cantidad de jugadores evangelistas, mirando al cielo, con mensajes, ¿no? del Nuevo Testamento, incluso levantándose la camiseta. Racing está poblado de eso. Evidentemente hay algo ahí que está impactando, que me parece que debe ser algo más general, ¿no? de lo que pasa la sociedad, claro. en el país. Pero lo me termina de explotar cuando la Copa América abre con un pastor, que era el pastor de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, que le cede ese lugar para dar un sermón, una bendición evangelista. Los jugadores en los 90 había un grupo que era más marginal, si quieres más marginal, eran menos. Eran los atletas de Cristo, estaba Paulo Silas, en un momento después estaba Gansé y demás. Pero ahora vos ves partidos y en cada partido, presta atención, vas en un jugador gritando un gol y dedicándoselo con un salmo. Estábamos acostumbrados mucho a los jugadores brasileños, pero no tanto a los argentinos, ¿no? Claro, y por supuesto jugadores colombianos y más, pero no solamente se está viendo, hay una inserción muy fuerte de algo ahí presente. El fútbol siempre tuvo ese condimento. Yo recuerdo Brasil 2014, en la selección de Brasil 2014, antes de empezar el partido, se arrodillaban a rezar. Y en los estadios la gente gritaba eu acredito, yo creo. Claro. Era muy potente eso que sucedía ahí. Y esa selección que queda eliminada con Alemania, ese 7-1 tremendo, fue después bastante castigada por un sector. Pero conocemos lo que es la población evangélica en Brasil, que es muy potente, está metida en la política, ¿no? Tiene su bloque parlamentario. Sí, exactamente. Pero ahora creo que empezó a tener muchísima más inserción en el fútbol. Es un fenómeno que estoy siguiendo y que cada tanto me mandan alguno nuevo que se va sumando. Igual voy a hacer un chiste de ateo, perdón, pero a Borja no le funcionó nada. Se arrodilló, pidió y le dijeron... Mirá. Los últimos 8 goles de River los hizo Borja. Bueno, en este partido. A de Michele le funcionó. Ahí estaba, ¿vieron el meme? Borja pidiéndole a Dios y el Diego de arriba diciendo ¿qué?
¿Qué me está pidiendo? Yo soy ateo, pero quizás Borja pueda comprobar que Dios es argentino. Le funciona, le funciona acá. Bien, vayan a por Revolución Scaloni, un viaje a la formación del entrenador campeón del mundo, de Alejandro Wall, que tuvo la gentileza de venir a visitarnos al Círculo Rojo. No sé por qué Berco siempre sube la apuesta. Nosotros dijimos, queremos hacer el programa más de extrema izquierda que tenga esta radio, y Berco se hizo terrorista. Sí, claro. Directamente. O sea, ¿viste? No puede ser, ¿viste? Obviamente que le mandamos nuestras solidaridades, ese comunicado infame de la DAIA, y le mandamos una Sí, a mí me tiene prohibido hacer chistes porque soy goy. ¿Viste? Claro, desde ya. Es un fundamentalista. Hasta ahí llegas vos, ¿viste? Claro, hasta ahí llegas vos, pero. Yo los hago, pero vos no. Es obvio. Pero bueno, nosotros somos como, ¿no? Estamos como tenemos una hermandad de sangre, ¿no? Claro, no, pero digo que él dice, yo puedo hacerlos, pero vos, claro, no. Tranquilo, ¿viste? No, hace poco, de hecho, contaba, estamos a inicios de Juegos Olímpicos, y me parece como un gran debate de cruza de lo que está pasando es que hoy Rusia tiene prohibición de participación en los Juegos Olímpicos. Solamente unos 22 atletas rusos es verdad van a participar, pero con bandera neutral. Claro. Y el gran debate, incluso con manifestaciones, tiene que ver con que se le ha reclamado, incluso el propio Comité Olímpico Palestino le ha reclamado ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con el Estado de Israel? Si hablamos de tregua olímpica, hablemos de todas las treguas olímpicas. Claro. Pero bueno, acá también intercedió incluso el propio Macron y hubo bastante debate porque hubo sectores de Francia insumisa y demás que plantearon también la discusión respecto de la participación de Israel en los Juegos Olímpicos con su bandera, y Macron dijo son bienvenidos y más. Obvio, claro. Cruzó esa discusión, digo, para mí el evento deportivo más político que existe, que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. Muy bien, un lujo del Círculo Rojo. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Seguimos hasta las 12.